El Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 17 al 19. Aleluya, gloria al Señor. Lucas 15, del 17 al 19, amén. Leemos la palabra de Dios en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bendito sea su nombre. Leemos nuevamente el versículo 17. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Dígale al costado el hermano mientras lo saluda, mientras le da la bienvenida, diga del tema: vuelve a los brazos del Padre. Amén. Ahí al amigo, el vecino que está con nosotros, dígale, dele la mano, salúdelo y dígale: vuelve a los brazos del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, una de las cosas que Jesús nos enseña en su palabra, dice la Escritura que Él estuvo, hermano, amigo, Él estuvo predicando y alcanzó una vida que se llamaba Zaqueo. Y este hombre llamado Zaqueo, dice la palabra, que era publicano, que era un recaudador de impuestos. Era una persona que era mal vista en la sociedad porque cobraba los impuestos, y no solo cobraba lo necesario, sino que cobraba algo extra, algo hermano, que para su beneficio. Y es por eso que el mismo pueblo judío, al ver a uno de sus compatriotas vendiéndose a Roma, vendiéndose, hermano, a las cosas que no estaban bien, comenzaban a odiar a ese tipo de personas. Y probablemente ningún judío, ninguno de estas personas que vivían en ese tiempo querían acercarse o entrar en la casa de este hombre llamado Zaqueo. Probablemente nadie quería sentarse a su mesa y conversar con él y compartir con él, porque era un publicano, era un recaudador de impuestos. Era alguien que el judío, hermano, amigo, no quería acercarse a causa de la condición y a causa de la reputación de este hombre. Pero qué interesante es que por este lugar pasó el hombre más maravilloso de esta tierra, llamado Jesús. Y dice la Biblia, cuando él pasó, vio a Zaqueo que estaba en un árbol, porque a causa de su estatura él no podía, como los demás, entrar en la multitud y acercarse a Jesús, sino que él buscó la manera, buscó la forma, y se subió a un árbol para ver a Jesús. Y Jesús, que ve el corazón de aquella persona, que ve la forma de acercarse. Y muchas veces usamos métodos incorrectos, usamos medios equivocados para acercarnos a Jesús. Pero en esta hora, este mensaje es diciéndote: el medio correcto que tienes que acercarte es a través de la fe en Jesucristo, es a través de tu fe en el sacrificio que Él dio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano y amigo, y Jesús estuvo dispuesto a comer con Zaqueo. Jesús estuvo dispuesto y le dijo: Zaqueo, baja, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que en esta noche, amigo, amiga, que has venido y no tienes a Cristo, o te has apartado, te has alejado. De niño te ibas a la escuela dominical, de repente de joven, de adolescente, tuviste una experiencia con Dios. Dios te libertó, Dios te sanó, pero ahora estás lejos. Déjame decirte en esta hora lo que Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy Cristo pose en tu casa. Es necesario que te vayas a tu casa con Cristo en el corazón. Zaqueo se fue a ese lugar, subió al árbol y regresó con Cristo a su casa. Nada es por casualidad. Tú no has llegado a este lugar por casualidad. Hay alguien que te ama. Hay alguien que dio su vida por ti. Hay alguien que te está esperando. Y no es por casualidad que tú hayas llegado a este lugar.
Así como Zaqueo, no fue casualidad escuchar de Jesús. No fue casualidad que se subió a un árbol. Él sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo. Y tal vez no lo dijo con palabras porque no podía acercarse, pero Jesús vio la intención, Jesús vio el deseo y se acercó a él. Y la gente por un lado murmuraba. La gente que decía: mira, Jesús se reúne con los pecadores, se reúne con los publicanos, se reúne con las prostitutas. ¿Por qué, hermano? Amigo, porque Jesús no se reunía con ellos para practicar su pecado, sino que Jesús se reunía con ellos para salvarles, para darles una palabra, para cambiar y transformar su vida. Aleluya. Y Cristo dijo que el Hijo del Hombre ha venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Si tú, vecino que me escuchas, amigo que estás en este lugar, te sientes perdido, sientes que no hay esperanza en tu vida, sientes que de repente has practicado demasiado pecado, sientes que esa enfermedad no tiene una salida, que ese tormento del diablo que no te deja dormir, que no te deja descansar, que no te deja tener paz, déjame decirte que hay una esperanza. Y Cristo ha venido a rescatar y a salvar lo que está perdido. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret? Aleluya. Y Jesús, hermano, con esa intención de rescatar lo que se ha perdido, Él buscaba y Él llegaba a las personas de diferentes maneras, a través de parábolas, a través de enseñanzas. Él buscaba que el pueblo se sienta identificado con cosas cotidianas de la vida. Este pueblo sabía que si Jesús le hablaba con lo que ellos vivían diariamente, ellos se sentirían identificados. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo, hermano, en ese deseo llegaba a la gente, se acercaba a la gente, le hablaba para que la gente pudiera comprender el mensaje de Cristo. Y la Biblia nos habla, hermano, qué hermoso este Cristo maravilloso, que antes de llegar a esta parábola del hijo pródigo, el Señor comienza a enseñar acerca de una oveja perdida, que cuando la oveja es perdida, el pastor sale y busca aquella oveja que falta, aquella oveja, hermano, porque él vio 99, pero le faltaba una. Y más adelante habla de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una dracma y busca la manera de encontrar esa moneda. Y luego llega el hijo pródigo. Hermano, ¿esto qué nos enseña? Una oveja en ese tiempo era un sustento económico, era un sustento de que le proporcionaba leche, lana, le proporcionaba alimento. Y perder una oveja era perder parte del sustento económico que ellos tenían. Por eso que Jesús le decía: mira que se siente una persona apartada del Señor. ¿Cómo tú crees que está el corazón de Dios cuando tú y yo nos apartamos, amigo, vecino? ¿Cómo crees que se siente el corazón de Dios cuando tú te has alejado de Dios por años? De repente llevas 10 años, 15, 20 años alejado de la presencia de Dios. Y Jesús nos quiere dar a entender cómo se siente el Padre cuando su oveja se pierde, cuando el sustento económico se pierde, cuando lo que tú sabes que te puede ser útil se pierde. Lo mismo pasaba con esta mujer. Esta plata que se le daba era como un dote, algo que le ayudaba a ella a poder sustentarse también. Es por eso la desesperación cuando se perdió aquella dracma. Imagínate que tú pierdes tu llave, tienes que pagar. Hoy tienes que ir al banco, tienes que pagar de repente 1000 soles, 500 soles la cuota que te toca. Imagínate que en el apuro tú vas a pagar y se te olvida y pierdes el dinero. ¿Qué haces? Vas por la cocina, vas por los platos, vas por la cama, debajo de la cama, alza los zapatos, busca la manera de encontrar esa plata que se te ha perdido, busca la manera de encontrar esa llave que se te ha perdido. Esto nos ilustra el corazón de Jesús, hermano, el corazón del Padre por nosotros, que por tantos años estamos muchas veces alejados de Dios, nos apartamos de Él y somos malagradecidos cuando Él muchas veces nos salvó, nos sanó, nos liberó. Él obró algo, hermano,
Estabas a punto de morir de repente y clamaste en la desesperación: Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que te salvo. Y Dios te salvó. Pero ¿dónde están tus promesas, tus votos que le hiciste a Dios? Y ahora llega, hermano, ahora llega el hijo. Ahora ya toca un tema más delicado. Si una persona que pierde su oveja se desespera, o un pastor que pierde su oveja se desespera y va por la oveja, una mujer que pierde el dracma y busca la manera y levanta y mueve con tal de encontrar esa moneda, ahora Jesús llega más profundo. Ahora Jesús llega de una manera más personal, más individual. Ahora llega el tema de un hijo. Lo primero que vemos, hermano, en esta palabra es el hijo en la casa de su padre. Dice la Biblia que había un hombre que tenía dos hijos que en la casa de su padre gozaban cuidado, dos hijos que en la casa de su padre gozaban protección, que nada les faltaba, tenían abundancia de ropa, abundancia de comida. Hermanos, tenían comodidad, tenían el amor de un padre que estaba con ellos para ayudarles, que estaba con ellos para sustentarles los momentos difíciles que pasaran. Ahí estaba, hermano, un padre con dos hijos bendecidos de nacer en la casa de un padre que era próspero económicamente. No era cualquier padre, era un padre próspero. En la casa de su padre estaba seguro. Los dos hijos estaban seguros en la casa de su padre. No les iba a faltar nada porque había un padre que estaba proveyéndoles a los dos por igual. Y lo interesante es que les había hecho parte de lo que él tenía, para que trabajen junto a él, para que administren junto a él, porque eran privilegiados, no eran cualquier persona, eran hijos del dueño. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa en esta historia? Ahora vemos el hijo fuera de la casa de su padre. Dice la Biblia que este hijo comenzó a decirle a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El hijo menor, a pesar de todos los beneficios que vivía, que tenía, le faltó el respeto a su padre, porque estando con vida, el hijo le pide que le dé su parte, que le dé su herencia. Cuando culturalmente una persona que ya va a morir, o un padre normalmente ya le da la herencia, el hijo lo reparte. Cuando está cerca de su muerte, muchas veces se hace una documentación y todo eso. Pero acá nos enseña que este hijo no le importó haber recibido, no sé, algunos dicen 18 años que tenía el joven, 18, 20 aproximadamente. No le importó que 18 años tenía un padre que lo cuidó. No le importó que por 18 años no le faltaba un pan en la mesa. No le importó que por 18 años tenía una cama, un abrigo, tenía el amor de un padre. Él dijo: no, yo quiero que me den mis bienes. En otras palabras le dijo: mira, yo quisiera que estés muerto ya, pero como no estás muerto, dámelo ahora, lo que me corresponde. Esto muestra el corazón de una persona desagradecida, hermano, que muchas veces nosotros también entramos en ese estado. Como hijos pródigos, hermano, como los hijos menores, comenzamos a no ser agradecidos con lo que Dios hace por nosotros. Dios nos da pan, Dios nos da trabajo, Dios nos da salud, Dios nos da economía. Dios nos responde a nuestras oraciones, y como muchas veces lo respondemos faltándole el respeto a Dios o a nuestras autoridades, que pueden ser los pastores, los padres. Y este hijo no le importó, se le olvidó 18 años de la casa de su padre, porque él vio lo que había en las ciudades. Porque dice, hermano, una vez que él recibió, dice la palabra, hermano, que una vez que lo recibió, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, o sea que ya estaba planeando en su mente el irse a desperdiciar su vida. Y hay mucha gente que puede estar en la iglesia y que en su mente está batallando porque ya cosas del mundo le están volviendo a traer.
Cosas del mundo, de pecado, de placeres, de vicio, están atando su mente, están cautivando, están dando dardos. Porque una persona no se aparta de Dios de un día para otro. Es un proceso que el enemigo comienza a tirarte dardos, y si tú no lo reconoces, y si tú no vas en la ayuda del Espíritu Santo para que Él te perdone, para que Él te ayude y se lleve todo eso lo que el diablo lanza contra tu vida, muchas veces te arrastra. Y dice la Biblia que no muchos días después que solo estaba esperando que le den la herencia para apartarse del Padre. ¿Qué estás esperando? El enemigo te tienta y estás a un punto, a un paso de repente de alejarte de Dios. De repente los que están presentes, de los vecinos que nos escuchan, estás a un paso de alejarte del Padre, de tu Dios que te ama, pero estás esperando. Es lo que esperaba, que le dé la herencia. Y muchas veces en esta actualidad, en este tiempo como cristiano, de repente no esperas una herencia, pero esperas que algo te diga un hermano, que algo te diga una hermana, o que te miren de una manera, de otra manera, y dices no. Ahora sí, lo tomas como una excusa para alejarte de Dios, cuando Dios no te ha hecho nada. Lo que Él ha hecho fue enviar a su Hijo a entregarte lo más preciado, el unigénito Hijo de Dios, que se despojó de su gloria, hermano, y tomó forma de hombre para morir por nosotros. Y dice la Biblia, no muchos días después, hermano, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, hermano, viviendo perdidamente. El hijo menor malgastó lo que el padre le había dado. El hijo recibió la herencia, no supo administrar, y todo lo que el padre por años tenía para él, lo que le correspondía, lo que el padre, hermano, le había entregado, él comienza a vivir perdidamente. Él comienza a malgastarlo todo. Y dice la Biblia que se fue a una ciudad apartada. Probablemente en alguno de sus viajes con su padre, alguno de sus viajes con sus amigos, vio esta ciudad y le había llamado la atención y lo había cautivado. Y juntándolo todo, hermano, ¿qué hizo este hijo menor? Se fue, vivió, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, Dios te da salud, Dios te da un trabajo cuando tú le pides muchas veces, pero cuando te alejas de Dios, todo lo que Él te da terminas viviéndolo perdidamente. Ese trabajo que tú le pediste a Dios, cuando muchas veces te alejas de Dios y vives perdidamente, todo lo que ganas o parte de lo que ganas, ahora lo usas en los vicios, ahora lo usas en los placeres, ahora lo usas en las borracheras. De repente, muchas veces Dios te pudo haber dado un talento, un don de cantar, de alabar al Señor. Y tú cuando estabas en la iglesia o cuando conociste a Dios de niño, te gustaba cantarle, te gustaba alabarle. Pero cuando te alejas de Dios, desperdicia lo que Dios te da y terminas cantándole al diablo, te terminas cantándole a la cerveza, terminas cantándole a la fornicación, a la droga, a la brujería, a la hechicería, porque desperdicia lo que Dios te dio, esa salud que Dios te dio para que lo sirva, esas fuerzas que Dios te dio para que lo ames. Terminas malgastándola en el pecado, en los placeres, en los vicios. Eso es lo que pasa, que cuando como hijos menores desperdicia lo que Dios te da y te vas alejando de Dios, y todo lo que Él te da comienzas a malgastarlo en este mundo, a malgastarlo en el pecado. Dios te da hijos y lo descuidas por desordenar tu vida con hombres y mujeres. Dios te da una familia y terminas engañando a tu familia, a tu esposa o tu esposo, porque no valoraste lo que Dios te dio y vives perdidamente. Esto le pasó a este hijo, amado amigo que nos escuchas, pero comenzó a malgastar toda la herencia del padre. Pero llega un momento duro en la vida de este hijo. Dice la Biblia, versículo 14: y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre
en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada le daba nada. Aleluya. Llega un momento, hermano, en que el Señor a veces te da oportunidades. Te da oportunidades para que tú vuelvas a Él. Porque Él no quiere tu mal, Él quiere que tú te salves. Estas campañas, estos eventos en la calle de evangelismo, de predicarte de Cristo, es Dios diciéndote que Él quiere que tú seas salvo. Él diciéndote que es tiempo de que tú vuelvas. Es tiempo de que tú te acerques. Es tiempo de que tú medites en la vida que estás viviendo. Es tiempo que medites que es necesario un cambio en tu vida. Y dice que este hombre, este joven, tuvo que llegar a tocar el piso, hermano, para recién darse cuenta. Porque dice todo lo que se le había dado, toda la herencia, como vivió perdidamente, como vivió sin administrar, como vivió lejos del Padre, comenzó a faltarle. Todo lo gastó, comenzó a faltarle, hermano. Y muchas veces Dios permite momentos duros para que tú veas que no hay nadie a tu lado y que solo tienes que mirar al cielo, al Padre. Dice la Biblia, hermano, que lo hubo malgastado todo. Pero no solo eso, sino que también comenzó a haber hambruna en donde él vivía. ¿Hasta qué punto comenzó a llegar? Y comenzó a faltarle todo. Hambruna. O sea, encima que no tenía dinero, no tenía plata para comprar, tampoco había que compre, porque comenzó a haber escasez, hambre. Y lo que hizo, mira, hay mucha gente que puede estar en lo peor de su vida, que puede estar ya al borde de la muerte, al borde de un problema, desesperado, pero aún así, por su orgullo, su arrogancia, no quieren acercarse a Dios, porque se dice que en este tiempo, él como judío, este hijo menor, él pudo haberse acercado a una comunidad judía que pueda existir en esa ciudad y haberle pedido ayuda. Pero ¿qué prefirió? Ir a un gentil, ir a un pagano, para que le solucione el problema. Y hay mucha gente que toca suelo, hermano, pero aún así se rehúsa de acercarse a Dios. Prefiere ir al brujo, prefiere ir al hechicero, prefiere buscar la manera de vengarse con sus propias manos, de hacer justicia en sus manos y de no acudir a Dios. Y este hombre tocó suelo y dijo: no, todavía voy a un hombre pagano, a un gentil. Y dice la Biblia que le dio para que cuidase los cerdos. Y un judío acercarse a un cerdo es algo inmundo, es algo abominable. ¿Hasta dónde el enemigo te puede llevar cuando tú te escapas de los brazos del Padre? ¿Hasta dónde el enemigo te puede arrastrar? Primero se arrastró en el pecado y luego terminó arrastrándose con cerdos. Es sucio, maloliente. Y dice que aún deseaba comer de la comida de los cerdos. O sea que ni le alimentaban bien tampoco, y él seguía ahí. El mundo te da duro, el diablo te da duro, no te deja dormir, te ata, te enferma y hace un montón de cosas. Y muchas veces hay gente que sigue ahí aferrado al diablo, al mundo, y no quiere salir cuando hay un Dios que le está extendiendo la mano. Cuando hay un Dios que quiere decirle: aquí estoy, yo quiero salvarte por medio de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Dice la palabra: se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió, hermano, para que apacentase cerdos. Después de estar bien vestido, después de estar en la casa de su padre, después de no faltarle un buen banquete, un buen plato, una buena cama, termina arrimándose con los cerdos, ensuciándose, porque sabe que los cerdos no son limpios, ¿verdad? Por algo se le dice cochino, marrano, ¿verdad? Cochino, marrano. Imagínese a una persona, hijo de casa, bien vestido, bien alimentado, ahora terminar con los cerdos. Y esa es la imagen de uno cuando se aparta de Dios.
Esa es la imagen de uno que Dios hizo algo en su vida. Dios te salvó de niño, fuiste a la escuela dominical, aprendiste un montón de clases, te enseñaron todas las parábolas, todos los milagros de Jesús, pero con el tiempo te apartaste. Dios te pudo haber sanado, libertado, pudiste haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Él pudo haberte hablado, Él pudo haberte respondido por un trabajo, por tu familia, pero hoy te encuentras lejos, o a medias de repente dices, no voy a la iglesia, pero a medias no te involucras, no le sirves con todo tu corazón. Aún practicas pecado de repente, o te has apartado totalmente de Él, y esa es la condición espiritual. Aunque de repente dices, no, yo estoy en el mundo y me echo un buen perfume, me he visto bien, pero espiritualmente estás o estamos cuando uno se aparta como aquel hijo menor, comiendo de lo que comen los cerdos, compartiendo de lo que comparte la gente del mundo, de los vicios, de los placeres, de los pecados, atado a demonios. Pero hay una esperanza y su nombre es Jesús. ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso a Jesús? Aleluya. Imagínese, tan devaluado se vuelve uno en el mundo que ni siquiera el jefe que él tenía, el dueño de ese lugar, le daba comida, le pagaba bien. El mundo, ¿dónde estaban sus amigos? Dice que vivió en la ciudad perdidamente. Dice que gastó sus bienes con rameras. ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde están ahora el que con el que tomas cuando pasas un momento difícil? El que te invita a la droga, el que te da el cigarro, el que te dice vamos a robar, el que te dice vamos a una discoteca. ¿Dónde está cuando tú dices no tengo paz, necesito paz, no puedo dormir? ¿Dónde está? Está en el momento que tú compartes el pecado, está en el momento en que tú lo beneficias, o aún cuando está en tu momento difícil, de repente cuando sabe que lo vas a beneficiar. Pero ¿quién iba a acercarse a un hijo, a este joven, si ni tenía para posteriormente retribuirle una ayuda? ¿Dónde estaban, amigos? Ponte a pensar. ¿Dónde estaban ahora con los que se iban a las ciudades y malgastaban el dinero? Y decía, este es mi amigazo, este que me pone la caja, el que me pone la caja de cigarro, el que me pone en la discoteca, el que me pone el trago, el vodka, el pisco, este es mi pata. Pero ahora que estaba sucio, ahora que estaba arruinado espiritualmente, físicamente, ¿quién se acercaba a ayudarle? ¿Quién se acerca a ayudarte cuando no puedes dormir, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un tormento, cuando el problema que tú tienes en casa te está a punto de estallar la cabeza? Ahí no viene el amigo que te lleva al pecado, no viene a decirte, mira, voy a ayudar, voy a orar por ti, te voy a presentar a Cristo para que te ayude. No hay, porque no sabe que no se va a beneficiar, y sabían que él no podía retribuirle porque ya estaba arruinado. Mira hasta dónde muchas veces el ser humano tiene que llegar para que entienda que separado de Jesús, separado de Dios, nada podemos hacer. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué pasó con este hijo? Comenzó a recordar los tiempos en la casa de su padre. Versículo 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Comenzó a recordar, wow, en la casa de mi padre había abundancia de pan. Yo aquí perezco por una comida de cerdo. Yo aquí perezco por algarrobos, cuando en mi casa no me faltaba. Tenía pan semita, pan piso, pan francés, marraqueta, de todo tenía, pero ahora con los algarrobos del cerdo, ¿hasta dónde me ha llevado el diablo? Pudo haber pensado, ¿hasta dónde me llevó mis malas decisiones? ¿Hasta dónde me llevó que después de estar en la iglesia terminé consultando a brujos, terminé pasándome huevo periódico y cuántas cosas, creyendo en supersticiones, después de estar alabando a Jesús ahora, alabando al mundo? Él dijo, no puede ser posible. De repente tú recuerdas, no puede ser posible. Yo antes cantaba, yo antes me iba con mi abuelita a la escuela dominical.
Yo antes me iba con mi padre a la escuela dominical y ahora estoy desesperado. Ahora no sé qué hacer. Ahora no puedo dejar este vicio. Hay una esperanza y su nombre es Jesús. Hay una esperanza y su nombre es Jesús de Nazaret. Él dijo, no puede ser. Tengo que hacer algo. Y volvió en sí. Volver en sí es recapacitar. Es detenerse un momento. Dios le abre los ojos espirituales. Le dice, mira, la condición en la que estás no es de mi agrado. La condición en la que estás no es en la que yo te creé. Porque déjame decirte, Dios no te ha creado para que estés atado por el diablo. Dios no te ha creado para que estés atado por enfermedades, por opresiones, por tormentos que vienen de origen demoníaco. No es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que este hijo recordó, de repente alguno que nos escucha, de repente antes predicó y se pone a recordar esos momentos que predicaba, esos momentos que oraba y sentía la presencia de Dios, esos momentos que sentía el consuelo de Dios. Es tiempo de que vuelvas en sí. Dice la Biblia que este hombre volvió en sí, comenzó a recapacitar, comenzó a recordar esos momentos que solo se encuentran en la casa del Padre. Dice la Biblia, cuánto jornalero hizo una comparación de lo que ahora vivía con lo que vivía en la casa del Padre. Amigo que nos visitas, vecino que nos escuchas, si algún día tú tuviste una experiencia con Dios, comienza a pensar ahora cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. Él comenzó a pensar cómo es la vida con mi padre, cómo era la vida con mi padre y cómo ahora es la vida sin mi padre. Comienza a pensar, amigo, cómo es la vida con Dios y cómo es la vida apartado de Dios, a la merced del diablo y sus demonios. Pero dice la Biblia, él no se quedó con eso. Él no dijo, porque hay gente que se queda así. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia, yo recuerdo cuando servía a Dios. Él no se quedó con eso, sino que hizo algo más que era necesario. Comenzó a tener una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando habla de cielo, habla de la referencia de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Sin plata, sin dinero, con los cerdos. ¿Qué terminó? Mirando a dónde? Al suelo. Porque quería comer de la comida de los cerdos. Quería comer de la comida de los cerdos. Pero cuando él recapacita, él dice ¿qué? ¿A dónde mira? Al cielo. Como un símbolo de que no es esta la vida que Dios quiere para mí, sino es la vida que Dios tiene para mí. Y él dijo, me voy a levantar. No me voy a quedar así. No me voy a quedar lejos de Dios. No me voy a quedar apartado de Dios. No me voy a quedar en este vicio. No me voy a quedar en adulterio. No me voy a quedar en la brujería. No me voy a quedar en la mentira. Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Tengo que levantarme. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Aleluya. Arrepentimiento es necesario para que tú vuelvas a Dios, para que vuelvas a los brazos del Padre. Tienes que venir arrepentido. Él dice, iré, me levantaré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque muchas veces cuando nos apartamos de Dios, no solo ofendemos a Dios, a los padres, a los hermanos en Cristo, a los pastores, a los amigos. Y él dijo, voy a ir a pedir perdón a Dios. Pero mira, no solo se quedó con recapacitar, no solo se quedó con levantarse y pensar en algo, y tuvo que actuar, porque dice la Biblia que ahora el hijo vuelve a la casa del padre. El hijo menor necesitó accionar y volver a la casa del padre. Y dice la Biblia, gloria al Señor, él dijo, yo no soy digno de ser llamado, versículo 18. Él pensó decirle que no era digno y que le haga como uno de sus jornaleros. Luego él tomó la decisión y actuó levantándose. Él dijo, mientras estaba acá, que él dijo, me levantaré. Pero no se quedó ahí, sino que levantándose comenzó a actuar. Y dice la Biblia, levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Imagínese el amor del Padre. Corrió el Padre, o sea que para en ese tiempo un hombre, un anciano, un padre de familia correr era algo humillante, porque como usaban túnicas, para correr tenían que levantarse las túnicas y comenzar a correr, pero no le importó. Por eso que nosotros decimos que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien vuelve a Cristo, porque al Padre no le importó humillarse. Tampoco a nuestro Padre Celestial le importó humillarse enviando a su Hijo y que su Hijo sea maltratado por la humanidad, escupido, pero lo hizo para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. Bendito sea su nombre. El hijo menor es restaurado y bien recibido, gloria al Señor, por su padre. Dice la Biblia: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? El volver al Padre nuevamente no solo se queda acá. No solo se queda acá. El volver al Padre indica acción, indica moverse, indica accionar, indica abrir el corazón nuevamente a Dios. Volver a los brazos del Padre indica arrepentimiento. Es necesario un arrepentimiento, porque remordimiento sin acción no va a haber cambios en tu vida. Remordimiento sin acción no va a traer cambio ni transformación a tu vida. Lo que va a traer cambios a tu vida es cuando hay arrepentimiento en tu vida de corazón. Es cuando dices: Señor, reconozco que he vivido pecando y lejos de ti. Señor, reconozco que todo este tiempo no te he servido como tú quieres. No te he estado en la iglesia de repente, pero mi corazón ha estado apartado. Mi corazón ha estado lejos. Pero Señor, hoy vuelvo a ti. Reconozco, tienes que reconocer que has pecado, porque mientras no reconozcas tu condición espiritual, no vas a salir de esa condición. Pero cuando tú reconoces y dices: Señor, yo he pecado contra ti, hoy vuelvo a los brazos del Padre. Lo que me llama, hermano, la atención, amigo, vecino, es que el Padre lo estaba esperando, porque el Padre lo vio a lejos. Probablemente siempre salía de tiempo en tiempo a ver si el Hijo volvía. Y llegó un momento en que el Hijo volvió, y a él no le importó que estaba sucio, a él no le importó que no estaba perfumado, a él no le importó, hermano, que tenía una buena ropa o que oliera a cerdo. Él dijo: Él es mi Hijo, y fue y corrió y lo abrazó. Alabado sea el nombre del Señor. Eso nos enseña que como hijos, cuando nos apartamos, nosotros tenemos que volver al Padre. Tenemos que volver arrepentidos. Y hay una promesa que Dios va a restaurar, hermano. Cuando uno viene de corazón, cuando uno se arrepiente, Él vuelve a restaurarte. Y lo que tú piensas que has perdido, Él te puede dar el doble. Dice la Biblia, hermano, que Él dijo: sácame el mejor vestido. Y en ese tiempo el mejor vestido le correspondía al Padre. Y el anillo probablemente era un sello familiar. O sea, en otras palabras, está siendo restaurado la familia. Está volviendo a ser hijo nuevamente. Él dijo: voy a llegar como jornalero, voy a llegar como trabajador nada más. Pero qué hermoso es que el Padre lo restauró. Le dijo: hijo, no, yo tengo algo mejor para ti. Toma el mejor vestido, toma el anillo, eres restaurado, eres bienvenido como hijo nuevamente. Porque cuando tu amigo que me escucha, vecino, vienes arrepentido nuevamente a Dios, Él te recibe como hijo. Porque hay una palabra que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre les da la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijo de Dios. ¡Aleluya! Tú puedes ser hijo de Dios, o tú puedes volver a ser hijo de Dios mediante Jesucristo, porque dice la palabra que Jesucristo era el que permitió mediante su sacrificio nuestra reconciliación con Dios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya.
Y también le habla de un banquete. El banquete era para momentos especiales, era para momentos oportunos. De repente un cumpleaños, el nacimiento de un hijo o un matrimonio. Pero ¿quién pensaba en su tiempo que iban a hacer la fiesta por alguien que viene de malgastar dinero, de estar con rameras, de ensuciarse, conocerlos? Eso nos demuestra del amor de Dios, hermano, amigo. Eso nos muestra que el amor de Dios es tan grande cuando un corazón viene arrepentido a Él. Eso nos muestra que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Eso nos muestra que Dios no rechaza a aquel que viene y reconoce su pecado y dice: Señor, yo quiero volver nuevamente a tus caminos. Yo quiero volver a entablar una amistad contigo. Eso nos muestra que hay un amor de Dios tan grande que está esperando por ti, amigo vecino. Que tú vuelvas, que tú vengas a sus caminos, que tú vuelvas a los brazos del Padre, y Él te está esperando. Si tú corres, Él corre. Dice la Biblia: acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. El Hijo comenzó a correr, el Padre también comenzó a correr, porque cuando tú haces tu parte, hay un Dios que hace tu parte. Él quiere restaurarte nuevamente. ¡Gloria a Dios! Él quiere restaurar esa vida de oración, ese gozo con el que ibas a la escuela bíblica, a la escuela de niños, a la EBDB, a la iglesia. Él quiere restaurar ese deseo que antes tenías por servirle, pero tienes que venir arrepentido. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret? Él es el Padre, hermano, que está esperando. Pero muchas veces el arrepentirse indica humillarse. Humillarse, ¿verdad? Porque ahí donde uno tiene que morir a su orgullo. Porque cuando uno está apartado de Dios, a veces uno piensa que en nuestras fuerzas vamos a hacer las cosas. Pero Dios nos enseña que no es en nuestras fuerzas ni en nuestra capacidad humana, sino es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Vuelve los brazos del Padre. Ponte de pie en esta noche.